Está el cuadro de premonitorio de ¿Sabés que Juan Enrique? este modelo económico liberal, hay que decir lo que es liberal el tipo de cambio, liberó la tasa de interés, el dólar llega a 80. liberó el comercio internacional, es sostenible, pero no con alta probabilidad. Y lo está diciendo el Fondo Monetario en las reuniones que está teniendo. Es sostenible, pero no con alta probabilidad. ¿Y qué pasa, Chiche? Yo el año pasado hice los números, ¿no? Yo hice unos números y te dije el dólar iba a estar Pero a lo ponés 35. en pantalla en vez de ponerlo ahí. La gente pregunta, ¿dónde para esto, no? ¿Dónde para esto? Te pregunto yo también. Yo te lo dije la semana pasada, que el dólar de equilibrio, para que no se vayan los dólares comerciales y la gente al exterior, el de equilibrio, para estar en cero, según la fórmula de Paul Krugman, una fórmula que lee el Fondo Monetario, es dólar a 35, para empezar a hablar. A 35, no es el dólar que yo quiero. El dólar a 35 como si el dólar acá fuera un Claro. valor de la economía. El dólar es el motor de los precios de la economía. Todos los precios se van. Bueno, te dije, Chiche, la inflación para mí como piso 45, te lo bueno, dije pero pará de la hacer semana terrorismo pasada. cambiario, pará. Ahora hice estos números. Si comienza, vos fijate, la pregunta es, ¿puede llegar a 80? Y claramente puede llegar a 80. porque- Despacito, tranquilizate. Claro, puede llegar a 80, Chiche. Despacito. Fíjate, Hay 57.000 ¿qué? hay 57.000 millones de dólares. Argentina cuenta con 57.000 millones de dólares. De reservas, 21.000. Del Fondo Monetario, si nos prestan lo que nos prometieron este año, 28.000. Y que vengan las exportaciones, que es un boom este año, pueden llegar a 8.000. Hay 57.000. ¿8.000 qué? 8.000 millones de dólares. No, 26.000. No, claro. No, 26.000 es lo que deberían liquidar, pero no están obligados a liquidar, y eso es central. No, ¿sabés por qué te traje este cuadro, Chiche? Porque el año pasado, cuando yo te dije que el dólar iba a llegar a 35, yo se lo digo a la gente, porque después están los vivos, el JP Morgan, Pero, el Deutsche. pero, Ellos compran primero los dólares baratos. Y después me dice, espera, déjame el cuadro, director, por favor, si no, no sabemos de qué estamos hablando. Eso en el haber, ¿sí? Hay. Después viene el debe, ¿sí? Año. Mirá, no sé lo que qué. necesitamos, Chiche. Tenés 1 billón de LELIX, 1 billón de plazos fijos, tenés LETES y LECAPS por 65.000 millones de dólares. Sí. Deuda, compromiso de deuda, intereses 15.000 millones. Depósitos, o sea, la gente que depositó los dólares en el banco, son 27.000 millones de dólares. Y el comercio, o sea, el déficit comercial para este año, con suerte puede ser de 10.000 millones. ¿Y qué me querés Y los decir con plazos eso? ¿Y fijos. por qué eso va a ir a 80? Y mirá, Porque no Chiche, hay lo dólares. que empezó a pasar ayer... Porque no va a haber dólares. Lo que empezó a pasar ayer, que mucha gente que tiene colocaciones en pesos quiere dólares. Por eso empezó a subir el dólar. ¿Y qué empezó a hacer el Banco Central? Porque te digo que es sostenible, no con alta probabilidad. Lo que empezó a hacer el Banco Central... Tenés una sintaxis rara. Sostenible, Bueno, eso lo dice el Fondo Monetario. No, Es sostenible, no con alta probabilidad. ¿Qué quiere decir? ¿Y qué? ¿Es medio Porque no no existe- sostenible hay o no hay probabilidades? poca probabilidad de que lo puedan Claro, sostener. hay poca ¿sabes lo que quiere decir, Cheche? Que hay probabilidades de que se cumpla el gráfico que yo te traje. Eso quiere decir lo que dice el fondo. Hay probabilidades de que pase el gráfico que traje yo. 80 pesos es la pregunta. Y mirá, ¿sabés que 80 pesos sería una devaluación similar igual a la del año pasado? El año pasado pasó de 17 a 35. De 40 a 80 es lo mismo, Cheche. Bueno, pero eso no suena, pero cambiaron muchas cosas. No, lo que cambiaron fue para peor. Se duplicaron las LELIX y se duplicaron el plazo fijo. Hay más dinero en plazo fijo y en LELIX. O sea que la corrida puede ser más violenta todavía, Chiche. Pero vos siempre me hablas de una variable que te importa a vos y a los ricos. Y a nosotros, si vos hablas de $1, ya no te digo 80, un dólar es 60, porque Sí, el dólar ya está sería un problema calculado 60. a fin de año 50, ¿sí? Más o menos. Si vos me hablas que esos 60 ya tenemos una inflación superior. A 45 ya sería un problema. De hecho, en la evaluación que hubo ayer, ya en muchas góndolas, en muchos comercios, hay remarcación de precios. Sí, obvio. Ya hay inflación, Chiche. La inflación de febrero es muy probable que supere el 4%. No va a superar el 4. Ojalá que no, Chiche. Yo lo que te quiero decir, yo no quiero ser irresponsable con este gráfico que traje. Irresponsable es el gobierno que liberó el sistema cambiario, liberó el control de tasas, liberó el control de capitales especulativos que vengan a hacer la tasa. Esa es la irresponsabilidad. Yo lo que quiero es que no se aviven los bancos internacionales que generan la corrida y se llevan los dólares baratos a 40 y la gente después tiene que pagar las consecuencias con el precio. ¿Pero y qué con querés los hacer precios. con esto? Está bien, hiciste una prevención, ¿sí? Tal cual. Eso, no, porque seguramente después muchos periodistas económicos empiezan a decir la irresponsabilidad. La irresponsabilidad es el que tiene que tomar las medidas económicas para que esto no
no pase, Chiche. Y como le decía Javier recién, la liquidación de exportaciones, con suerte van a llegar a los 8.000 millones cuando deberían ser 30.000 millones de dólares, porque tenemos que obligar a los que tuvieron riqueza acá en la Argentina a que traigan los dólares para que no pase lo que yo estoy diciendo que puede pasar. Eso es una discusión diferente, podemos no meter esa discusión. Pero es un dato central, Es central, Chiche, Chiche, ¿sabes es por qué? central. Porque el principal generador de vamos a dólares de la suponer- economía es el sector agropecuario. Pero déjame continuar. Si me dejan hablar, yo puedo llevar el programa a ver. adelante. Si no me dejan hablar, no. Vamos a suponer que se liquiden las 26.000. ¿Se termina ese riesgo? No, bueno, es un paquete económico. El modelo económico es sustentable, no con alta probabilidad. ¿Sabes por qué te digo eso? Pero, Juan, ¿me puedes contestar lo que te digo? Sí, te lo Vamos a contesto. suponer que sean todos buenos y liquiden 25.000 Claro. millones de dólares. Tenés que evitar ¿Cambia? que se vayan también. ¿Cambia o no? Cambia, pero si evitás que se lo lleven. Porque lo mismo que Si lo liquidan... liquidan, no se puede No, llevar. no, porque después tenés una tasa de interés, que en este momento están haciendo operaciones al 50%, que se lo llevan en los bonos, en las letes, en las LECAPs, en el sistema financiero, en la bicicleta. Es el modelo que es sustentable, no con alta probabilidad. El fondo está diciendo que este modelo económico no va. Esto es un desastre económico. Lo dice Melconian, ¿eh? No, también lo dice el Melconian. fondo. Lo que yo te digo, sustentable, no con alta probabilidad, lo dice el informe del Fondo Monetario Internacional. O sea, además que lo diga Melconian, ¿no? Melconian fue el parte del de este modelo económico. No, por eso mismo, del por palo. eso mismo. Por eso, Vos sabés que el yo informe no que le quiero asustar presentó... a nadie. Yo le quiero avisar a la gente que cuando suceda que el dólar se acerque a 45, a 46, a 50, los primeros que van a comprar e irse del país son los bancos internacionales que este gobierno permitió que vengan a hacer la tasa del 50%. Por eso esto no es sustentable y mucho menos con la probabilidad que le quieren dar. Bueno, en eso coincide con Melconian, Chiche. Melconian sostiene lo mismo, que el plan del FMI, plan picapiedra, como lo denominó él, no es sustentable, que está basado solamente en lograr la estabilidad cambiaria y no en otros factores de movilizar la economía, que es lo que no está ocurriendo. Pero esto lo dijo Juan Enrique hace Sí, bueno, pero antes que Melconian lo dijo, En y el acá. informe que le presenta Melconian al presidente Macri, o sea que Melconian, además de ser amigo de Macri, es asesor del presidente, Macri lo lee en el avión que lo lleva a India y bueno, habrá que ver si hace caso a algún consejo de Melconian, que fue presidente del Banco Nacional. ¿Querés fecha, Chiche? ¿Querés fecha de esto? Quiero fecha. Marzo, abril, vencen bonos que deberían renovarse ya con la gestión del nuevo gobierno. ¿Fecha de qué, Juan? ¿Del dólar 80? Fecha de que empieza a haber... No, ahí tiene un signo de pregunta, ¿no? Si lo Ah, pones, pero tiene ¿qué un signo de significa el pregunta. dólar 80, Chiche? Para No mí ya entiendo. sería 80 preocupante un dólar a No, no. 50, 45 es Que preocupante. puede llegar. Claro, podría llegar, por los números que yo te presento ahí, puede llegar a 80 tranquilamente. Los Rajemos. números marcan que sería el doble. Se necesita el doble de lo que tenemos. Tenemos a 40, el doble sería 80. Esos serían los números de lo que te presento, ¿no? Obviamente estos números son oficiales del Banco Central. Ahora, Chiche, yo no quiero que eso suceda. Y lamentablemente en marzo y abril comienzan a vencer bonos, títulos, plazo fijo, que se renovarían con el otro gobierno. O sea que ahí va a haber una dolarización de cartera más fuerte por parte de los bancos internacionales. Yo le aviso esto a la gente, para que la gente sepa que cuando eso pase, son los bancos internacionales. Se hunde el Titanic. 26.000 millones, Chiche, me están diciendo acá. No, 26.000 millones que se van a Pero liquidar este acabamos año. sí, es lo que Se digo. van a Vamos liquidar. a suponer que se No, van a no. liquidar. Claro, empieza el grueso de la liquidación a partir de marzo, abril, mayo. Son los meses fuertes, por la cosecha de pero 54 el campo- millones de Chiche, pero Chiche toneladas siempre de pregunta soja. algo. ¿El campo genera trabajo para el que camina Sí, de a claro, pie? sí, claro. Ojalá lo liquiden, Chiche siempre ¿no? pregunta por el No están pueblo. obligados. Se claro. genera, a ver, no alcanza para lo que vos necesitas, pero no importa. Pero puede liquidar. Vamos a suponer que pase eso. Que 26.000. pueda El año pasado fueron 20.000, me dicen. No, es la producción, no que lo liquiden. Producen Pero eso, pero no quiere decir que lo vamos a liquiden. lo Tenés que cosecha pasa. récord, Pero Chiche. vamos a suponer que lo liquide. Digo, igual estamos en esas condiciones de sustentabilidad limitada. Es sustentable no con alta probabilidad. No Claro, con alta lo dice el probabilidad. Fondo Monetario. Es sustentable no con alta probabilidad el modelo económico Bueno, pero ¿qué liberal. debería- para, pero, está Hay que bien. decir lo que es liberal, Antes- Chiche, porque hay muchos liberales que se sientan acá, que defienden esto y ahora critican, pero defendieron Antes esto. de darte la gracia y despedirte, que tengo muchas No me cosas que despidas, hacer, Chiche, por favor. pregunto lo siguiente. ¿Qué es lo que debiera hacer mañana Macri cuando llega? Mañana Macri cuando llega yo diría que cambie el equipo económico, que Tiene que cambie cambiar el el equipo presidente del Banco económico. Central. Pero aunque cambie el equipo económico, ¿tiene posibilidad de hacer un cambio antes de las elecciones? Y no sé, en términos políticos no lo sé. No lo sé si tiene posibilidades, como si no sé si tiene posibilidades de sortear este obstáculo con alta probabilidad. Ayer, sin decir estas palabras tan crudas, lo dijo Juan Carlos de Pablo. Sí. Sí.
Bueno, Tiene que- también tiene que debemos bajar decirlo, todo. Chile, que Juan Carlos de Pablo también es un economista liberal de derecha que lo esté diciendo, es como que me da un poco más de razón a mí con respecto a los números que te presenté. Es preocupante esta situación, ¿eh? Están preparando Y anuncios. se nota claramente que todo esto está atado con alambre. Están preparando Está bien, medidas, está nada bien. más. Es un Están- dato periodístico. están Después preparando ustedes Y con este- piensen publicidad. lo que quieran. Y Tal con Está vez. bien, Chiche, está bien que te manden, Javier, mensajes para ver si podés sortear esta situación del gráfico que te presenté a algunos políticos o economistas oficialistas, pero lamentablemente la situación lo está viviendo la gente en la calle. Los precios por la devaluación del dólar a 39 a 41, ya aumentaron los precios en las góndolas, ya la gente lo está sufriendo, ya a la gente no le alcanza la plata. De hecho, se conoció la canasta Mira, de ya pobreza está. e indigencia ayer, Chiche. Ya está. Te hago la editorial. Thank you very much. Listo.